vamos a la columna A Dos Orillas con Silvia Visconti, que nos va a hablar de una gran lucha en la ciudad de Montevideo hace algunas décadas atrás. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Todos los Fuegos. Y sí, Daniel, viste que hace unos programas atrás estuvimos contando algo de los pormenores del abuso, la fuga de los 106 tupamaros del penal de Punta Carretas. Y entonces, cuando estábamos comentando eso, mencionamos el tejazo, y yo me comprometí a contarte a ti y a la audiencia en qué consistió esta movilización, que es recordada hasta nuestros días por muchos uruguayos, pese a que, ¿sabés? No hay prácticamente ni libros ni análisis publicados de este hecho. Mira. Yo solo recuerdo la existencia de un libro escrito por el dirigente histórico del MLN, Jorge Zabalza, que es un pequeño libro de unas 30 páginas más o menos, que se llamaba El Tejazo y otras insurrecciones, y que fue editado por TAE en 1994 o 95, por ahí, y que hoy es prácticamente imposible de hallar en librerías, así que no hay mucho escrito sobre el Tejazo. Y entonces, ¿qué fue el Tejazo? Bueno, fue una asonada en los barrios de El Cerro y La Teja de Montevideo, que se realizó antes de la fuga de Punta Carretas, con la finalidad precisamente de distraer a la policía y permitir entonces que salieran de la cárcel los compañeros. Para los compañeros argentinos, le contamos que por ahí no conocen, le contamos que El Cerro y La Teja son dos barriadas cercanas una de la otra, barriadas muy combativas, populares, del oeste de Montevideo, y que por lo tanto estaban muy distantes de la cárcel, que se encuentra en la parte este de la ciudad, es decir, en el otro extremo de la ciudad. Dos barriadas que tienen una gran historia de lucha, porque fueron zonas de concentración obrera, en especial de los frigoríficos, ubicados originariamente sobre todo en El Cerro, pero también de otras fábricas, como la fábrica del vidrio, en cuyo sindicato, por ejemplo, se reunió la dirigencia de la CNT para declarar la huelga general de 1973, cuando se produce el golpe de Estado en el Uruguay. O la fábrica del Bao, una industria química muy importante en el país, que ya está cerrada, pero que dio origen a una cooperativa de trabajadores cuando cerró. O la refinería de ANCAP, la empresa estatal de combustible, y también una serie de textiles, es decir, que era una zona especialmente industrial, cosa que, y por lo tanto de concentración de trabajadores. Y en ese momento estos trabajadores vivían la crisis que se había desatado en el país. En los barrios, en estos dos barrios se desarrolló el Tejazo, esa movilización masiva, a la que popularmente se la conoce con ese nombre, aunque el nombre que le dio el Movimiento de Liberación Nacional en su momento fue otro, se llamó Operación Tero. Con esta denominación se hacía referencia a una de las características que tiene esta ave, el tero, que protege a su nido gritando lejos de él. Y esa era la metáfora, ¿verdad? Es decir, se realizaba claro. En un barrio muy lejano. No muy original, me animo a decir. Bueno, yo los voy a invitar a escuchar una canción del cantautor Marcos Velázquez que se llama precisamente Tero Tero y que habla de estas cosas. Somos del Bañao y los del Bañao entero nos hemos juntado. Es cosa importante, Tero, mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 Tero.
tero, 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 muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protegen, tero, y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero al tero es que le sirve gritar tero, 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 si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, 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 muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado, teros sin nido ni nada? Tero, tero en un jardín con las alas recortadas. Compañeros teroteros, patoteros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, 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 muy bien por el compañero. Una simpática canción sí, está linda. de Marcos Velázquez. Bueno, el Texaco fue entonces un operativo de distracción, digamos, organizado por el MLN para cubrir la fuga de Punta Carretas. El MLN había planificado la operación como una especie de dispersión callejera, es decir, con compañeros que pertenecían al aparato de masas, que, bueno, se suponía que iban a tirar cables eléctricos, hacer barricadas, quemar cubiertas, colocar miguelitos, etcétera, etcétera, para aislar un poco ese territorio. Así se hizo y se logró concentrar a casi todas las fuerzas policiales que fueron hacia ese lugar para reprimir. Al lugar llegaron patrulleros, camiones policiales, que fueron quedando enredados entre miguelitos y encerrados entre las numerosas barricadas. Participaron en la sonada compañeros pertenecientes al MLN y otros que integraban el movimiento independiente 26 de marzo, que era entonces el brazo legal y político del MLN en el Frente Amplio, y también agrupaciones estudiantiles, como el Frente Estudiantil Revolucionario 68, FER 68, y otras organizaciones orgánicas o autónomas, como los Comités de Apoyo Tupamaros o CAP. Para sorpresa de los compañeros y de las compañeras que ocuparon las calles de esos barrios, fue enorme la cantidad de gente del lugar que se sumó a esa movilización. Gente que estaba muy cansada de un gobierno que se caracterizaba por la represión, gente de esos barrios populares que habían visto deterioradas sus condiciones de vida y también la libertad. El pueblo reaccionó ante la escalada represiva, apoyando de manera espontánea esta medida. De a poco, los vecinos fueron saliendo a la calle y se sumaron a la protesta, como decíamos, de manera espontánea. Y esto fue lo verdaderamente significativo del Texaco. La policía concentró todos sus esfuerzos allí mientras se producía la fuga. Los ómnibus fueron quedando trancados en toda la avenida principal que conduce a ese barrio, la avenida Carlos María Ramírez, hasta la altura de otro de los barrios cercanos, el Paso Molino. Y una de las características que relata Zabalza en ese libro es que prácticamente se incendiaron ómnibus mayoritariamente de la compañía privada Cuxa y no de la compañía estatal Ander. Además, los automóviles que pretendían ir o venir por las calles paralelas a la avenida Carlos María Ramírez, ya fuera hacia el Cerro o hacia el Paso Molino, también iban quedando trancados porque estas calles fueron regadas con miguelitos, por lo que la circulación hacia el barrio fue imposible también para las fuerzas represivas. Obviamente los participantes en el Texaco desconocíamos la verdadera finalidad de la movilización. Se nos dijo que había que ir a La Teja a hacer una gran movilización, pero no se explicaba para qué. Me pareció raro en plena campaña electoral del FA, la primera, y cuando el MLN había declarado apoyar críticamente al FA. En aquel momento, el movimiento independiente 26 de marzo era la representación del MLN en los comités de base.
militábamos en los comités de bases, dice en una entrevista uno de los participantes en el Tejazo. Y agrega, se hicieron barricadas, se quemaron llantas, se corrió, escuadrón, escuadrón, la policía te ampara, el pueblo te responde con balas tupamaras. Y cuando llegó la policía, nos retiramos por calles que habían sido dejadas abiertas para ese propósito. Otros participantes recuerdan que en la retirada, gurises y jóvenes de la Cachimba del Piojo, un asentamiento cercano al arroyo pantanoso en La Teja, guiaban a quienes buscaban salir o los escondían en sus casas. Los invito a escuchar, Isra, un tema de La Teja, Pray, que nos acerca a este barrio tan combativo de La Teja. Vividos son 2 días. Necesito vivirlos al máximo. Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? La Teja se enciende como una tele deforme, rimas directas, dialéctica enorme, para cantar 3 verdades, historias de 1000 ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco, allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado, no más cocoa, no más vago, ya no se juega ni un solo juego más, solo fluye un flow elástico que me rompe la cabeza desde la parte de atrás. No es suficiente asegurar que se camina, siempre se puede tropezar y rodar en la esquina, o simplemente dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Lo dijo el propio Lenin, cuidarse la espalda nunca está de más. En esta jugada concluyo, declaro solemne porque lo intuyo. La Teja es mi orgullo, aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Bueno, una compañera participante en el Tejazo recordaba con estas palabras: yo anduve ahí, nosotros llevábamos nafta o querosén para prender fuego las gomas, se daban vuelta los ómnibus, se cortaban árboles por todos lados y golpeábamos las columnas de fierro para avisar cuando venía la represión. En su libro, Zabalza cuenta al respecto que los estudiantes de la agrupación Fernán Pucurul, uno de los compañeros tupamaros asesinado en 1970, del Liceo Damaso Antonio Larrañaga, tuvieron como una de sus tareas precisamente cortar unos árboles de paraíso que estaban en la avenida, usando hachas de todo tipo y tamaño para luego arrastrarlos hacia donde ardían los hongos. Yo pertenecía al FER 68, cuenta otra compañera, un liceo de secundaria. Cuando se nos convocó a la movida, se hizo como siempre a los responsables de cada liceo y también de las facultades que estaban cerca. Allí comenzaban las tareas: conseguir combustible y llantas, manguear aceite quemado en las estaciones de servicio, conseguir acerrín, paja o pasto seco, fabricar molotov, hacer miguelitos. Había también que organizar la concentración en varios puntos cercanos, con un responsable, etcétera, etcétera. Y cuando teníamos todo organizado, la movilización se suspendió.
Cualquier suspensión de una movilización organizada centralmente como esta era terrible para nosotros. Había que hacer una cadena de información para avisar de la suspensión. No había celulares entonces, e incluso la mayoría no tenía teléfono fijo en su casa. También había que guardar a buen recaudo todos los materiales. Para esas acciones, las agrupaciones y grupos nos manejábamos con el concepto de centralismo democrático, por lo cual suspendimos sin chistar y se reorganizó en la nueva fecha, y para eso hubo que volver a poner en funcionamiento todo el engranaje. Muchos esperábamos la explicación de los cambios por nuestros responsables, pero al día siguiente ya no fue necesario. La mayoría de los participantes descubrimos que se habían fugado los tupamaros, y ahí entendimos para qué era el tejazo y ya no necesitamos otras explicaciones. Después supimos por qué aquella movilización, que en principio se había organizado para el 4 de septiembre, se había pospuesto por 24 horas. Cuando la policía, para quienes el fantasma de los tupamaros, que mantenían en aquel momento secuestrado desde hacía 8 meses al embajador inglés Geoffrey Jackson, se había reducido en aquella mañana con lloviznas a esos hechos de violencia, descubrió la fuga y se sintió burlada. Los entonces ministros del Interior, Daniel Osena, y de Defensa Nacional, Federico García Capurro, presentaron inmediatamente la renuncia, pero el presidente, Jorge Pacheco Areco, era en ese momento, no las aceptó. Pacheco Areco, al tomar conocimiento de lo que había ocurrido realmente, y cuando aún no había superado y terminado de procesar una fuga anterior de 38 guerrilleras, ocurridos el 30 de julio desde la cárcel de mujeres en la llamada Operación Estrella, sí destituyó a todas las autoridades de la cárcel sobre quienes cayó la sospecha de corrupción. El director de institutos penales, el coronel Pascual Cirilo, dimitió y fue sustituido por un subinspector policial, Uruguay Chunta. El ministro del Interior aseguró que al producirse la sonada de la teja del domingo, había solicitado al coronel Cirilo el mayor celo en la tutela del penal. Pero, por su parte, Cirilo aseguró que no había recibido tal advertencia, pero dijo que por iniciativa propia había ordenado doblar la vigilancia de los reclusos en la noche del domingo. Pero parece que nada dio resultado. Por tratarse de un militar y por disposición del ministro de Defensa, Cirilo fue sometido al Tribunal de Honor Militar. Ese cuerpo, integrado por los 3 generales activos de mayor antigüedad, falló un par de semanas más tarde amonestando al coronel por falta grave, pero no cuestionó su honor. Paralelamente, se inició una purga en el seno de la Guardia Penitenciaria desde, los días siguientes, con los carceleros que quedaron sometidos a disciplina y jurisdicción militar. La fuga solo pudo ocurrir, afirmó el ministro de Defensa, por la corrupción existente de arriba abajo en el servicio de vigilancia de la cárcel de Punta Carretas, pero olvidó que el pueblo también participó. Por su parte, el ministro del Interior sostuvo que la fuga es totalmente imputable, sin ninguna duda, a la ineptitud del personal que ejercía la vigilancia, al amedrentamiento o a la venalidad. Pero se olvidó que había gente pensante que buscaba la libertad. Poco después de estos hechos, el presidente Pacheco Areco puso la lucha contra la guerrilla en manos del ejército, subordinando la policía a las Fuerzas Armadas, con la creación de las llamadas Fuerzas Conjuntas. Este recuerdo que hacemos hoy de la Operación Terotero o del Tejazo, como la rebautizó la gente, no busca atribuir medallas al pasado ni a quienes participaron allí. Tampoco hacer menos duro el análisis del presente, que al menos parece gris en mi país, aludiendo a las luchas del pasado. Pero sí, con este recuerdo, busco de alguna manera reflexionar sobre la fuerza y la importancia de la lucha
de la búsqueda de creación de poder popular desde abajo. Quizás la importancia y el valor de rescatar y mirar el pasado no está en el pasado mismo, aunque se hable de ello, sino que está en el futuro, en las nuevas rebeliones, expresión de la conciencia y del poder del pueblo en un territorio, tal como históricamente se dio en el Tejazo, dentro de Uruguay, y en el Cordobazo, en la Argentina. Así que, de alguna manera, esa es la intención principal que tenía, recordando, de alguna manera, estos hechos del Tejazo, para que no queden en el olvido y para que, bueno, podamos, de alguna manera, mirando este pasado, pensar en un futuro con participación popular. Muy bien, sí, está bueno esto porque conversando con ustedes, los uruguayos sale el Tejazo, pero nunca había tenido oportunidad de escuchar un relato más detallado, más pormenorizado de por qué se había hecho y además lo que mostraste significativamente, la gran adhesión popular. Realmente eso es muy admirable también. Es que eso yo creo que es lo verdaderamente significativo, porque la verdad que haber estado en el Tejazo fue una experiencia muy, pero muy, muy fuerte, de ver a la gente salir de las casas. Ya te digo, ese barrio, digamos que en realidad un asentamiento, diríamos, como la Cachimba del Piojo. Bueno, yo recuerdo a los chiquilines chicos que venían y nos guiaban por entre medio de las casas y nos escondían en las casas cuando empezó la represión a estar más fuerte. ¿Qué es la Cachimba? La Cachimba del Piojo, así se llama ese asentamiento, todavía existe. No, porque también un poema, algo así de una revista que había en Rosario llamaba La Cachimba. Claro, porque es un lugar donde se sacaba agua. Mirá. Cuando no había agua en las casas había una canilla, una cachimba de donde se sacaba, iba la gente con los baldes a buscar agua. Muy bien, bueno, Silvia Visconti, a 2 orillas llegamos al final del programa 291 de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde AM 1570 y nos despedimos hasta el próximo lunes. Hoy es fácil la cuenta, 3 más 7, 10 de noviembre de 2025. Hasta la próxima. Chao.